los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto a todos los... Señores, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología que mañana martes 17 el cielo estará nuboso, habrá nieblas y neblinas, 29 grados es la temperatura máxima pronosticada para el día de mañana. Hoy está el encuentro de tambores, desde la hora 21, allí en la avenida Gorlero. En un rato vamos a meternos en ese tema. Los Terian, que por estas horas están de moda, son personas que sienten una identificación interna, espiritual o psicológica con un animal, no humano obviamente. La verdad, esto que hemos visto todos, incluso hay encuentros de Terian, de lo que se te ocurra, de gatos, de perros, de caballos, vi uno el otro día, y hace unas horas atrás, buscando un poco de información al respecto de esta gente, unos que se consideran, se autoperciben monos, en Montevideo estaban, y no hablan, no dicen banana, dicen plátano, cambian, no sé dónde vamos a parar, la verdad, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve desde la psicología esto que me parece que es lo importante, ¿no? Tener un experto, un especialista que nos digan cómo los evalúan o cuál es la visión que hay desde la psicología. El doctor en psicología, Jorge Bafico, está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Fabián Sánchez le habla, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto recibirlo, doctor, y la primera pregunta es... ¿cómo se cataloga a estas personas desde el punto de vista de la psicología? Bueno, hay que leerlo de varios lados, ¿no? No es que siempre el psicoanálisis plantea que es desde los singulares, del uno al uno, ¿no? Sino que se ve en este tiempo, como se ve en otros momentos, son sujetos, sobre todo adolescentes, que tienen la necesidad de integrar a determinados grupos, lo que antes se llamaban tribus urbanas. El tema es que las tribus urbanas, por lo menos antes, hablando de la década del 70, el 80, tenían cierta ideología que los amparaba simbólicamente. Hoy parecen ser más una comunidad de goce. A ver, yo creo que acá tenemos que pensar a dos cuestiones que me parece que son claras. Una es, podemos pensarlo como un fenómeno de la época, como algo que está siendo síntoma, que tiene que ver con la dificultad del lazo con el otro. No cualquiera se identifica un animal. Ya no es el problema si somos hombres o mujeres, sino que el problema pasa a ser si respondemos a la especie humana o no. Ese es un primer punto. El segundo punto que me parece que es importante es que no hay que pensar que todos estos chicos, aunque algunos no están chicos, pero por lo general estamos hablando de adolescentes entre 14 y 20 años, algunos de ellos tiene que ver más con una moda pasajera, con un intento de identificación, con pertenecer a un grupo, con sentirse más cómodo. Y en algunos otros casos estamos hablando de cosas más serias, de personas que realmente se creen que no son humanos. Entonces tenemos como que dividir las aguas entre estos dos grandes grupos, ¿no? Quien tiene que ver con algo más adolescente, más temporal, que seguramente esto remita, y en algunos otros que, bueno, hay un cierto convencimiento, una cierta certeza de que no son humanos, y eso me parece que sí hablaría de algo un poquito más complejo, ¿verdad? Claro. Estamos hablando, interpreto, que es quienes van a persistir, que no va a ser una moda, sino para quienes persistan en el tiempo, autopercibiéndose algún tipo de animal, ¿verdad? Eso es... o ahí hay un factor de estudio psicológico, ¿verdad? Corríjame si estoy equivocado. No, exactamente. Digamos, aquellos que con el tiempo sigan demostrando un convencimiento, una certeza en torno a esa idea, que no deja de ser una idea extraña, ¿no? Un sujeto que de alguna manera piensa que es un perro, de alguna manera hay una ruptura con la realidad. Claro.
O sea, si uno es un humano, no es un perro. Claro. Entonces, Sí. aquellos que de alguna manera persisten en esa idea, que no deja de ser un poquito delirante, ahí sí estamos hablando de un sujeto con una problemática, ¿no? Claro. Ese tipo de situaciones, ¿en qué puede afectar la convivencia de ese ser humano que se cataloga como otro tipo de animal? Y la misma problemática que se suscitaría con un sujeto que se cree que es marciano, o que se cree que es una piedra. O sea, indudablemente va a generar problemas en la convivencia. Primero porque también está en el entorno, ¿cómo acepta eso, no? Veo que esto hay que tratarlo con la delicadeza que corresponde. También estoy intentando cuidarme en cada palabra para preguntarle a usted. Doctor, el entorno, ¿verdad? Que acepta esa autopercepción, que se mueve a impulsos o a instancias de que la otra persona se Yo mañana voy a ir a un liceo y voy a estar en una clase con alguien que se autopercibe perro, pero aquí que los perros no van a estudiar. ¿Está? ¿Qué pasa? El comportamiento social, se va moldando, se va adecuando a esto. Pero yo no sé si una empresa verdaderamente va a contratar en algún momento a alguien que se autopercibe algo que evidentemente no es. Un sujeto que se autoperciba de esa manera no tiene un futuro ni académico ni laboral. Lo digo con todas las letras. Es imposible. Estamos hablando si hay una ruptura con la realidad, estamos hablando de sujetos que tienen problemas en el día a día, que no pueden hacer lazo social, que no pueden llevar, digamos, una vida normal entre comillas. Nadie tiene una vida normal, pero en el sentido normal de que, bueno, que pueda sostener un trabajo, que pueda sostener un estudio. Probablemente alguien que se cree que es un perro, es imposible que pueda hacer una vida común. Claro. Imposible. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces con alguien que siendo hombre se autopercibe mujer o viceversa? Bueno, pero eso es diferente porque entramos ya en otro código. También puede generar problemas. El tema es cómo el sujeto se mete en esa cuestión, desde qué lugar y cómo. Claro. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo, ¿no? Es mucho más complejo, me parece, este tema, ¿no? Claro. No, sí, obviamente. Y también entiendo que un ser humano que se autopercibe de otro sexo, de otro género, sigue teniendo comportamientos humanos. Ahora, quien se autopercibe mono y arranca a subir a las palmeras en Montevideo... A eso voy. La verdad que... Hoy, digamos, el tema del género no es un problema en el mundo. No. Más que hace 200 años sí lo era. Hoy no lo es. Ahora, estamos hablando de una cosa diferente que ya es pertenecer a otra especie. Claro. Percibirse perteneciendo a otra especie, lo cual me parece que lo que habla, que es lo más complejo del psicoanálisis para pensarlo, es que lo que nos está pasando como síntoma, que ya no hay un vínculo con el otro. Claro. No hay un reconocimiento al otro, ¿no? Al otro, el partener, el de su misma especie. O sea, estos chicos, más allá de toda esta cosa que parece como tan rara, nos están diciendo que algo en lo social no está caminando bien. Aunque son ejemplos aislados y es algo mínimo, por más que se junten en una plaza, estamos hablando de 20, 30 personas. Sí. De algún punto nos están diciendo que algo en nuestra relación con el otro está fallando dramáticamente. Doctor, si mañana viene mi hijo y me dice, papá, me autopercibo un perro, me dice, ¿qué hago, doctor? Tiene que consultar. Lo manda para afuera, le da de comer carne cruda, ¿qué hace? Hay que consultar. O vamos, si un chico plantea una cosa que rompe los ojos, ¿no? Dice, bueno, no es un perro. No lo puedo tratar como un perro. No puedo aceptar que es un perro, por más libertad que tengamos en esta época. Uno no puede decir, bueno, yo me percibo tal cosa, entonces, bueno, está muy bien. No está muy bien. Porque no es un perro. O sea, no puede funcionar como un perro, porque no se puede. Entonces, en esos casos, cuando uno ve que el compromiso con la realidad
está muy complejo, ahí yo creo que hay que consultar. Claro. Hay que consultar. Me quedo con ese razonamiento suyo, esa línea de pensamiento que ustedes, los psicólogos, en algún momento tendrán que analizar en una psicología social, qué nos está pasando, que uno prefiere ser perro y no interactuar como joven, como antes en nuestros tiempos. Ese es el verdadero punto. Ese es el verdadero punto. ¿Qué tiene que ver? Estos chicos están denunciando algo, sin saberlo, no lo hacen a propósito. Estos chicos nos están diciendo que algo en la subjetividad de la época está fallando. Algo en los referentes simbólicos que nos daban lugar y nos generaban un cuerpo, porque el cuerpo no es que hacer una construcción simbólica, está fallando. Entonces, hoy vemos que los chicos no se identifican, algunos de ellos no se identifican a otra persona. Y esto empieza a seguir y va a aumentar, sin dudas. Porque además el discurso de la época lo permite. Entonces uno puede eventualmente autopercibirse como quiera y parece que hay un discurso como que consiente eso y no necesariamente tendría que ser así. Claro, pero bueno, yo creo que nos advierte que la época está cambiando. Claro. Lo vemos en la clínica, no solamente en eso, lo vemos con niños deprimidos, lo vemos con adolescentes que por tener unos likes y unos me gusta en su Instagram hacen cualquier cosa, subirse a un tren, hacer surf, arriba de un tren, o hacer pruebas mortales que muchas veces son terribles las consecuencias que pueden tener. Entonces estamos encontrándonos en un mundo que es un poquito más complejo, donde la imagen es tan importante, pero la imagen al mismo tiempo es tan difícil de conseguir, de encontrar. Y bueno, me parece que todos son ejemplos de la época. Este es uno más. También uno dice, ¿por qué pasa en esta época que un chico joven vaya a un colegio y mate a sus compañeros? Sí, también. Porque está enojado. Porque eso se ha vuelto casi una moda, porque también tiene mucho que ver la moda. O sea, todos los síntomas, tanto de la neurosis como la psicosis, toman elementos de la época. O sea, uno ya no diría que es Napoleón. Ya no tiene sentido ser Napoleón. Delira con cosas actuales. Y no es porque sí que aparecen estos tipos de fenómenos, como por ejemplo estos adolescentes que van y irrumpen en una facultad, en una colegio o en una escuela y matan a sus compañeros, o estos chicos que también se identifican con cuestiones que antes era imposible. Antes no estaban, era imposible estar hablando de esto hace 20 o 30 años atrás. Primero porque los psicólogos no hablan en la radio, y segundo porque este fenómeno era imposible. Bueno, porque a mí me parece que antes si usted iba, mi amigo, y le decía a un padre, papá, me autopercibo perro, creo que no llegabas a la palabra me autopercibo, ¿no? No había la permisividad de repente que hay hoy por hoy también. No habían, hablamos al principio con usted, el hecho de las modas, las tribus, cuando en su momento se pensaba que era una barbaridad los emos, ¿se acuerda? Sí, claro. Los emos... una ideología. Claro. Pero usted acaba de dar, para mí, en el clavo, cuando usted dice autopercepción. Vivimos en un tiempo del auto, de la autorreferencia, donde todo es válido. Sí. Hace 20 o 30 años, no quiero decir que fuera mejor, yo no digo eso, no soy nostálgico, pero sí digo que hace 20, 30 años había un marco simbólico, bueno o malo, que nos amparaba. Hoy no lo hay. Claro. Entonces, esto del auto explota sintomáticamente. Entonces uno puede autopercibirse de cualquier forma. Y el discurso de la época también lo sostiene. Entonces, también es difícil pensar que un niño de 4 o 5 años se autoperciba de determinada manera y haya consecuencias hasta legales y quirúrgicas al respecto, ¿no? Un niño de 3 años, 4 años dice, me siento una mujer, y entonces se le empieza a favorecer y cambiar la orientación, cuando uno dice, pero con 3 o 4 años es capaz de decidir sobre su sexualidad. Claro. Esto de la autopercepción tiene que ser tan determinante. Bueno, entonces yo digo, estamos en un problema de la época que me parece que estos chicos terians de alguna forma lo ponen arriba de la mesa, ¿no? ¿Usted cree que el tener el mundo al alcance de la mano en un aparatito de poco peso, como es un teléfono celular, al alcance de cualquiera, que entra en un bolsillo y el mundo está ahí,
influencia de alguna forma en esa necesidad de ser parte de algo, ¿verdad? Y tener esos 2, 3 me gusta, o esos 2 o 3 comentarios de más, o las compartidas. ¿Cuál es la influencia que hay, si es que usted encuentra algún tipo de participación de la tecnología con estas nuevas modas? Por supuesto que sí, y está absolutamente relacionado. A ver, lo que hoy, como usted muy bien dice, está en el bolsillo, o sea, el saber está en el bolsillo. Uno quiere saber algo y se va y le pregunta al celular, a través de Google, de la inteligencia artificial, de lo que sea. Antes, uno tenía que ir a otros lugares donde hacía lazo con el otro. Los padres, los hermanos, los primos, los amigos, el barrio, el colegio. Hoy es todo mucho más el autoconocimiento. Entonces, una de las cosas que pasa en esta época es la narrativa. La narrativa en la que uno puede contarse a través de una historia, de un cuento, que el cuento no deja de ser un cuento familiar. Ahora eso no existe. Entonces estamos con chicos que no tienen una ideología. Cuando digo ideología no me refiero a lo político, me refiero a una ideología que los nombre, que los marque desde un lugar. Y bueno, estamos viviendo un mundo que cambia muy rápido, que avanza muy dramáticamente y tiene consecuencias, algunas favorables y otras no tanto. Una de las consecuencias desfavorables es que estos chicos no tienen un otro, porque el otro que tienen en el bolsillo no existe, es un otro virtual, no es un referente real. Entonces ahí se pierde algo en la construcción subjetiva entre ese otro que existe en presencia, padres, hermanos, primos, familiares, amigos, y este otro que uno lo tiene casi como un esclavo en el bolsillo, pero que no tiene una implicancia emocional. Claro. Entonces es muy complejo lo que está pasando. Doctor Jorge Bafico, ha sido muy interesante hablar con usted, abrió varias ventanas, dijo algo del autoconocimiento que para otra charla me gustaría abordarlo. El autoconocimiento y cómo llegamos desde ahí al egoísmo y la falta de interacción y la falta de comprensión sobre lo que está pasando el otro, y estoy sacando, como usted podrá ver, y obviando la palabra que tanto se ha prostituido, que es la empatía. Para otra charla, si usted está de acuerdo, abordamos estos temas también, que ha sido muy interesante, muy enriquecedor hablar con usted esta tarde, así que le agradezco mucho. A mí me gustaría también tratar un tema con el doctor en otra oportunidad, por supuesto, si él está de acuerdo, y en cuanto nos afecta la falta de la infancia, de la creatividad en la infancia, porque los niños dejaron de jugar, los niños de crear, de imaginar, de jugar, de conversar sentados en el cordón de una vereda, de jugar a la bolita como jugábamos. Los niños dejaron de crear y cambiaron por un celular. ¿En cuánto nos va a afectar eso? Eso también es una charla que me gustaría tener con usted. Bueno, cuando quieran me llaman y estaré. Bueno, muy amable, doctor, por su generosidad, su gentileza. Le mando un abrazo y vaya anotando estos temas, que créame que lo vamos a llamar. Muchas gracias. Hasta luego, que pase una muy vez por bien, semana es muy seguido, doctor. Eso sea una consulta, ¿no? No una entrevista. Lo iremos viendo. Dele, hasta luego, que pase bien, un abrazo. Jorge Bafico, un fenómeno.